Vámonos al siguiente tema, que es la columna. A ver. Gobierno sangriento en manos del crimen. En México no hay gobierno, sino un infierno en manos del crimen organizado. Ingobernabilidad producto de la muerte de las instituciones del Estado y en donde la ley es la del más fuerte, es decir, la ley de la selva. Infierno alentado por la entrega de la plaza a mafias criminales antes que defender al ciudadano de esas mafias con las instituciones del Estado. Un infierno que ha costado 170,000 vidas producto de la violencia, 60,000 desaparecidos, decenas de feminicidios, miles de secuestros, desplazados y decenas de periodistas asesinados. Por eso, frente al tamaño del infierno, obliga a preguntar, ¿qué más debe pasar, además de la alianza presidencial con los cárteles de Sinaloa y Jalisco, para que todos los ciudadanos entiendan que en México el poder está en manos del crimen organizado? ¿Cuántos civiles más deben perder la vida, además de 170,000 que han muerto durante la gestión de López, para que los mexicanos abran los ojos sobre el fracaso del gobierno de Obrador? ¿Cuántos desaparecidos deben abultar las estadísticas, además de las 60,000 personas extraviadas contabilizadas en la gestión de López, para que lambiscones de la política, la empresa y los medios entiendan que llegó el momento de poner fin a esa tragedia nacional? ¿Cuántos feminicidios, cuántos secuestros, periodistas asesinados, niñas vendidas, ciudadanos desplazados y cuántos mexicanos más de luto para entender que el gobierno y el Estado claudicaron su tarea ante el crimen organizado? ¿A qué nivel de violencia criminal y degradación social debe llegar México para que los fanáticos entiendan que la transformación de López no es más que una simulación que convierte al país en un infierno propio del crimen? ¿A qué nivel de cinismo y responsabilidad oficial deben llegar el presidente y sus aduladores, y hasta dónde resistirán los jerarcas de todos los credos para que las distintas denominaciones religiosas pongan un alto a la destrucción moral de México y de los mexicanos? ¿Qué peor mensaje se puede enviar al mundo si todos los signos vitales del Estado mexicano confirman que vivimos un narcoestado conducido por un narcopresidente y una economía secuestrada por los cárteles del crimen? Sí, el presidente y sus corifeos pueden predicar misa y construir una montaña de mentiras, casi 200,000 mentiras hasta hoy. Pero hoy en México ya no mandan las instituciones, ya no existen los poderes y tampoco hay leyes que valgan. Hoy en México el poder es de los varones del crimen y la ley es la ley de la selva. Y si lo dudan, aquí las pruebas. 1. Según la revista norteamericana Ciencia, las bandas del crimen en su conjunto son el quinto empleador en México, con un promedio de 175,000 empleados, lo que significa que la industria del crimen solo es superada por gigantes de la empresa como FEMSA, Walmart, Manpower y América Móvil. Es decir, que los cárteles criminales de Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Tepito no solo son dueños del territorio, sino del gobierno y de la economía. Por eso México es un narcoestado y el de López es un narcogobierno. 2. Y ese poder lo conoció el mundo entero en un video difundido apenas el pasado fin de semana, en donde habitantes de distintos municipios de Chiapas aplaudieron la llegada del cártel de Sinaloa y la expulsión del cártel de Jalisco en medio de una guerra civil en donde las instituciones castrenses son meros floreros. Pero el empoderamiento criminal también se vive en Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Zacatecas, entre otras entidades gobernadas por Morena, y en donde la economía está en quiebra a causa del imperio criminal. 3. Y está la influencia criminal en estados como Chiapas, Michoacán y Oaxaca, que la jerarquía católica de esas entidades acusó de manera pública el contubernio entre gobernadores de Morena y las bandas criminales. Sin embargo, son gritos en el desierto
ya que ni las iglesias católicas ni otras denominaciones religiosas alzaron la voz lo suficiente, por ejemplo, a nivel internacional, contra la violencia y el crimen que vive en México, flagelos que por pura casualidad golpean a los que menos tienen. 4. Un poder criminal que además secuestró a la alcaldesa opositora de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, de quien nada se sabía hasta ayer y a quien levantaron sicarios del cártel de Jalisco. Una muestra más de que los grupos criminales son el brazo represor del gobierno federal, mientras que el partido Morena, sus gobiernos y legisladores son el brazo político de las mafias criminales. 5. Y también la mañana del pasado domingo, sicarios que actúan a sus anchas en Sonora mataron a 2 policías y al periodista Jesús Gutiérrez Vergara, a quien los criminales alcanzaron fuera de su domicilio. Con ese crimen se eleva a casi 80 el número de periodistas asesinados en la gestión de López Obrador, lo que convierte a su gobierno en el más peligroso para el desempeño del periodismo y a México en el primer lugar mundial en la muerte de informadores. 6. La Ciudad de México es en la gestión de Claudia Sheinbaum, es la entidad que concentra el mayor número de feminicidios. Apenas el fin de semana, vecinos denunciaron la agresión a una joven de nombre Montserrat, asesinada a golpes por su pareja. En un primer momento, la Fiscalía de la capital desestimó que se tratara de un feminicidio. Sin embargo, un video difundido por los vecinos confirmó que el novio y el suegro de la víctima sacaron del departamento el cadáver de manera ilegal, en donde una mujer estaba secuestrada desde hace más de un año. El criminal, el novio de la asesinada, estuvo a punto de incinerar a su víctima, pero al final la Fiscalía de Ciudad de México debió reconocer que era un feminicidio y detuvo a los responsables. Hoy es la nota principal de Reforma, por cierto. 7. Y por último, centros turísticos de calidad mundial como los de Quintana Roo parecen destinados al fracaso, ya que los empresarios de esos lugares han empezado a cerrar negocios antes de seguir tolerando la extorsión de bandas criminales. Igual que ha ocurrido en Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y Michoacán, los cárteles del crimen se han apoderado de muchas ramas empresariales del turismo en esa entidad, al extremo de amenazar con quemar hoteles, bares y restaurantes si no les pagan piso. Sí, a López Obrador le bastaron 5 años para destruir la democracia mexicana y para construir su propio narcogobierno. ¿Hasta cuándo? Al tiempo. Subo.